Y a su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que nos ha permitido reunirnos aquí en este lugar. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Buenos días. Que la paz del Señor Jesucristo sea en sus corazones, en sus vidas, hermanos. Amén. No hay nada más hermoso que estar con la paz del Señor en nuestras vidas, amado hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, que nos tiene aquí, hermano, en su presencia, que le hemos podido adorar, glorificar su nombre, hermano. Amén. Ministrar su presencia, hermano. Amén. Antes los sacerdotes ministraban la presencia del Señor, hermanos, a través de inciensos, a través de ofrenda, hermano. Nosotros ministramos la presencia del Señor a través de nuestras oraciones, a través de nuestras alabanzas, hermano, a través de nuestras vidas rendidas a Él, hermano. Amén. Esa es la mejor forma de ministrar a Dios, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el día de hoy, en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 1 al 22, hermano. Amén. Hechos 9, del 1 al 22. Amén. Como dice la pastora, vamos a ver la conversión de Saulo. Amén. Pero vamos a estar hablando bajo el tema un encuentro que hizo historia, hermano. Amén. ¿Cuál es el tema? Un encuentro que hizo historia, hermano. Amén. Porque cuando, como pasó con Saulo, cuando un hombre o una mujer, hermano, se encuentra con Dios, cambia la historia, hermano. Amén. Si hay un encuentro con Dios, hermano, nuestra historia cambia, hermano. Amén. Mientras estaba desarrollando este tema, me acordaba cuando sentí la presencia del Señor en el aéreo mientras venía para acá, para Italia, hermano. Amén. Y le daba gracias al Señor, hermano, porque cuando el Señor, hermano, se manifiesta en nuestra vida, es algo hermoso. Y ese encuentro, hermano, que usted tiene con Dios, son los que cambian nuestras vidas, hermano. Amén. Cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra visión, cambia todo, hermano, en nuestro ser, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos Hechos 9, del 1 al 22. Amén. Si lo tenemos, nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un gran resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. Y donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Allí entonces en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales,
sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre amado, Señor, Rey de todo el universo, Señor, Padre amado Dios, Rey de toda creación, Señor, Padre amado Dios celestial, Padre amado Dios, bendito Rey, Señor, Padre amado Dios, tú que eres Dios invisible, pero que te hiciste visible a través de tu creación, Señor, Padre amado Dios. Y Señor Padre amado Dios, nos muestras tu grandeza, tu poder, Señor Padre, tu infinito amor, Señor Padre amado Dios, que estás con nosotros, Señor Padre amado Dios, celestial, Padre, invocando tu nombre, Señor Padre amado Dios, sentimos tu presencia, Señor Padre, que es tan hermosa, Señor Padre amado Dios, celestial, Padre amado Dios. Bendito Rey, Señor Padre, pienso, Señor Padre, que cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, Señor, hemos tenido un encuentro contigo, Señor Padre amado Dios, un encuentro que cambió nuestra vida, Señor Padre amado Dios, que cambió el rumbo de nuestra historia, Señor Padre amado Dios, celestial, Padre. Por lo cual, Señor Padre amado Dios, a través de esta enseñanza te pido, Señor Padre amado Dios, que recuerdes el llamado, Señor Padre, que has hecho a cada uno de nosotros, Señor Padre amado Dios, que recuerdes de dónde nos sacaste, Señor Padre, y a dónde nos quieres llevar, Señor Padre amado Dios, que a través de, Señor Padre amado Dios, de esta palabra, Señor Padre amado Dios, tú, Señor Padre amado Dios, obra en nuestros corazones según tu voluntad, Señor Padre amado Dios celestial, Padre de la gloria de Dios, que a través de esta palabra, Señor Padre amado Dios, bendito Rey, Señor Padre amado Dios, que tú hagas esa obra perfecta, Señor Padre amado Dios, en cada uno de nosotros, Señor Padre, que nos hables conforme a la necesidad que tenemos de ti, Señor Padre, para poder vivir una vida agradable a ti, Señor Padre amado Dios. Te agradezco por esta palabra, Señor Padre amado Dios, que tú me permites llevar, Señor Padre amado Dios. Bendice nuestra vida a través de tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te agradecemos, Señor amado Dios. Amén y amén. ¿Quién vive, hermano? ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a repetirla conmigo. De modo, diga conmigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora repítela de este modo, diga, de modo que si yo estoy en Cristo, mi vida vieja pasó, soy una nueva criatura y ahora todas las cosas son nuevas en Cristo. Amén. Todas las cosas que hacemos ahora son nuevas. Nuestra vida vieja pasó. Amén. Somos nuevas criaturas en Él. Qué hermoso este versículo, hermano, que el apóstol Pablo le habla a los corintios. En 2 de Corintios 5:17 es un texto de memorizarnos. Amén, cada uno de nosotros, hermano. Acuérdese que usted es una nueva, que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Amén. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, ahora somos una nueva criatura. Nuestra vida vieja
pasó. Amén. Qué lamentable es cuando se levanta en nuestra vida algo del pasado, hermano. Amén. Es lamentable. Eso ya tiene que quedar a un lado, hermano. Amén. Es lamentable cuando a veces nos reímos cuando un cristiano dice, bueno, es que me bajo de la cruz un ratito. No, hermano, usted no se tiene que bajar de la cruz, usted tiene que estar ahí. Tiene una nueva vida en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo que el que quiere ser su discípulo, que tome su cruz y lo siga. Amén, tome su cruz y siga al Señor. Amén. Vamos a ver, hermano, esta historia hermosa de Pablo. Amén, de Saulo en su tiempo, llamado ahora Pablo. Amén. Cómo, hermanos, cuando tuvo un encuentro con el Señor, su vida cambió. Amén. Tuvo una nueva historia, hermano. Hubo un nuevo, hermano, inicio en él. Una nueva criatura en sí, hermano. Amén. Y eso es lo que ha sucedido, hermano, en nosotros. Y tenemos que recordarlo. Amén. Porque no digo que no ha sucedido en nosotros, pero tenemos que recordarlo. Acuérdese, hermano. El Señor Dios Todopoderoso, hermano, le decía a Israel, recuérdate de dónde te he sacado. Amén. Recuérdate, hermano. Amén. Recuérdate siempre las maravillas de Dios. Amén. Recuérdate esas maravillas para poder glorificar siempre su bendito y santo nombre. Aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 9, hermanos, del versículo 1 hasta el 22, lo que hemos leído, hermanos, vemos una historia poderosa. Dice que Pablo, hermano, Saulo en su tiempo, hermano, su nombre original Saulo, dice que respirando amenazas, hermano, ante los judíos, hermano. Mire que él no respiraba aire, ¿el que respiraba? Bueno, respiraba aire, pero no moría, pero él cuando respiraba con ira. ¿Ven? ¿Usted se ha visto cuando alguien respira con ira? Usted lo ve que ese respiro fuerte, hermano, amén. Así respiraba Pablo, Saulo en su tiempo, cuando no tenía a Cristo. Amén. Nosotros ya no tenemos que respirar de esa manera, porque cuántas veces nos hacen algo y nosotros cogemos enseguida y nos encendemos y estamos. Pero ahora nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Acuérdense de este versículo que lo voy a estar repitiendo todo el estudio. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Hermano, él respiraba en su tiempo, cuando no conocía a Cristo, respiraba amenaza, ira. Amén. Ira. Nosotros no tenemos que andar en iras. Amén, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces Pablo, hermanos, Saulo, el hombre que estamos conversando en este tiempo, que se llamaba así, respiraba amenazas contra los discípulos del Señor. Mira, aún todavía qué tan malo es respirar contra los hijos de Dios. Amén. Airarse contra alguien de la familia del Señor. Airarse contra alguien, hermano, llamado hijo de Dios. Usted no lo haga. Amén. Aún aunque la persona esté mal, es hijo del Señor. Al menos yo como padre tengo 5 hijos. Usted sabe que tengo 5 hijos, ¿sí o no? Y a veces uno molesta al otro. Amén. Y a veces uno le hace algo malo al otro. No por eso el que hace algo malo deja de ser mi hijo. Amén. Y no deja de ser hermano del otro. Amén. Siguen siendo familia. Siguen siendo juntos, hermanos. Siguen siendo hermanos. Porque tienen mi mismo apellido. Y usted y nosotros no solo tenemos, quizás aquí en la tierra se diferencia por el apellido. Pero normalmente, claro, que uno sabe que es por la sangre, que uno sabe cuál es su hijo, ¿sí o no? Y usted y yo, ¿qué sangre tenemos? La sangre de Cristo Jesús. Amén. Esa sangre poderosa usted la tiene. Entonces, Saulo en su tiempo, antes de ser convertido, amén, que Dios bendiga a mis hermanos que se han añadido. No sé si hermano quieres mandar a los muchachos con los niños allá. Bueno, niños, están los más jóvenes, ahí están, de la edad del Aarón, está allá al lado. ¿Bien? Para que escuchen la clase con nuestro hermano Edward, amén, el maestro de la escuela dominical allá al lado. Entonces, Saulo en su tiempo, mire, Saulo en su tiempo era un hombre iracundo, amén, que se iraba, amén, que amenazaba a los demás. Era un hombre malo. Dice que pidió cartas a las sinagogas para perseguir. Bueno, no solo persiguió a los cristianos en Jerusalén, ahora quería perseguir a los cristianos en otro lado, en Damasco. Entonces, él fue hasta allá, hasta Damasco,
queriendo perseguir a los que estaban, dice aquí, en el camino del Señor. Amén. En el camino del Señor. Pero cuando estaba yendo a Damasco, hermanos, lo rodeó una luz de gloria. Amén. Una luz preciosa, que es la luz de Cristo. Amén. ¿Cuántos han sido alumbrados por la luz de Cristo? Amén. Nosotros pienso que hemos sido alumbrados por la luz de Cristo. Amén. Y pedimos, hermano, y tenemos que pedir a Cristo que también alumbre con su luz al que está afuera. Amén. Esa luz alumbró a Saulo, hermanos, de Tarso, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es una frase tremenda, hermano. ¿Saulo estaba persiguiendo al Señor Jesús? No, estaba persiguiendo a los discípulos. Amén. A los hijos del Señor. Eso nos tiene que hacer reflexionar que cuando nosotros, hermanos, perseguimos a alguien de la familia de Cristo, ¿estamos persiguiendo a quién? Cuando nosotros hablamos de alguien de la familia de Dios, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. Amén. Cuando nosotros nos airamos con alguien de la familia de Dios, ¿con quién nos estamos airando? Con Cristo. Amén. Reflexionemos, hermano. Reflexionemos. Amén. Acuérdense el versículo 1, dice que Saulo respiraba amenazas. Amén, de muerte contra los discípulos de Cristo. Y mire cómo le dice en el versículo 4, en Hechos 9, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo le podía haber dicho: Señor, no te persigo a ti, persigo al hermano de allá que me hizo daño, o a la hermana de allá que habló algo de mí. Amén. Entonces, eso no era la excusa, hermano. Cuando usted persigue a alguien de la familia de Cristo, usted está persiguiendo a Cristo. Cuando usted habla de algo de la familia de Cristo, usted está persiguiendo a Cristo. Amén. Entonces vemos, estamos viendo la vieja vida de Pablo, hermanos, para entender que cuando tenemos un encuentro con Cristo, esa vieja vida cambia. Amén. Esa vieja vida cambia. Entonces, para que reflexionar también para nuestras vidas. Si hay algo que tenemos que cambiar, la palabra nos ayuda, hermano. La palabra nos habla para cambiarnos, hermano. Amén. Entonces, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Amén. Y él le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Mire, en vez de usted perseguir a alguien, usted pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Amén. En vez de hablar de alguien, usted dígale: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué yo puedo hacer por esa persona que está haciendo mal? ¿Qué puedo hacer yo por esa persona que está confundida? ¿Qué yo puedo hacer por esa persona que anda mal, Señor? Esa tendría que ser nuestra pregunta a Dios. Amén. ¿Qué puedo hacer, Señor, yo por aquello? Por aquel. Amén. Y el Señor le dijo a Pablo, le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Y vemos que la historia dice que Saulo se levantó, pero ya no veía más, y lo llevaron hasta Damasco, lo entraron a Damasco, y él estuvo en Damasco, hermanos, dice que estuvo 3 días sin ver, sin beber y sin comer. Amén. Y más adelante vemos que el Señor se le aparece a un hombre llamado Ananías. Amén. Ananías. ¿Y Ananías qué era Ananías? Un discípulo de Jesús. Gloria a Dios por los que están en la clase, hermanos de la escuela dominical. Amén. Dice el versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió. ¿Cómo le responden al Señor, los discípulos al Señor? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo ahora? Orando. Primero, ¿qué estaba haciendo él? Pidiendo cartas para perseguir a los demás, pidiendo autorización para perseguir a los demás. A veces nosotros hablamos con alguien de alguna persona, y queremos, como quien dice, la conformidad de la persona. Oye, mira que el de aquí se comporta así. Queremos que el otro diga: sí, es verdad, se comporta así. Como para decir: he visto, yo sabía que se comporta así. Y es lo que estaba haciendo Saulo al principio, buscando cartas para ser autorizado para perseguirlo. Pero ahora, en cambio, Pablo, ¿qué está haciendo?
Orando. ¿Qué tiene que hacer el cristiano que ha tenido un encuentro con el Señor? Orar. Amén. ¿Qué tiene que hacer un cristiano que tiene un encuentro con el Señor? Orar. Amén. Entonces vemos a Saulo, amén, orando. Amén. Dice el 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mira la respuesta de Ananías. ¿Ananías quién era Ananías? Repítalo, ¿quién era Ananías? Un discípulo de Jesús. Pero Ananías le dice al Señor, entonces Ananías respondió, versículo 13, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Amén. Mire, por eso digo que nosotros como hombres, nosotros vemos siempre la parte mala del otro. Amén. Pero no sabemos que Dios está obrando en la otra persona. Amén. No sabemos cuánto Dios está obrando en esa criatura de Él. Amén. En ese hijo de Él. Entonces vemos que Ananías no sabía que había un trato de Dios con Saulo. Pero Ananías solo sabía era cómo se comportaba Saulo. ¿Amén? Y hablaba de ese comportamiento. Amén. Y él hablaba de ese comportamiento. Pero Dios, amén, que es grande en amor y en misericordia, hermano, trata con cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que Él trata con nosotros con su multiforme gracia. ¿Sí sabe qué quiere decir multiforme gracia? Que son muchas formas de gracia. Quizás a alguien que robaba lo libró del espíritu de ladrón. Amén. De ese espíritu malo de tomar lo ajeno. Amén. Pero a alguien que hacía otra cosa lo libró de otro espíritu. Entonces, la gracia para uno se manifestó de una manera y la gracia para otro se manifestó de otra manera. Amén. En lo que usted es fuerte, quizás su hermano es débil. En lo que usted ya pasó, quizás su hermano está todavía yendo por ese camino, pasando esa prueba. Entonces, usted excede ayuda. Ananías era un discípulo del Señor. Mire, escuchaba la voz del Señor. Tenía visiones de Dios, pero su forma de Ananías, que estoy viendo aquí, que digo que es una forma que no tenemos que hacer los cristianos, es de ver el pero del otro. Amén. Normalmente nosotros como hombres vemos ¿qué cosa? El pero del otro. Amén. Lo malo que tiene el otro. Y le dijo Ananías al Señor, que le dijo, Señor, Saulo es ese hombre que nos está persiguiendo. ¿Cómo yo voy a orar por él? Señor, Saulo es ese hombre que ha matado a muchos cristianos. ¿Cómo yo voy a orar por él? ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos pone en nuestros corazones a orar por alguien y no lo hacemos porque decimos, no, esa persona, ¿qué se va a salvar esa persona? ¿Qué esa persona puede ser salvo? ¿Cómo esa persona va a llegar si esa persona es muy mala? ¿Amén? Para Dios no hay ni muy malo. ¿Amén? Y tampoco es bueno, porque dijo el Señor Jesucristo que bueno es Dios. Amén. Entonces, Ananías tenía este pensamiento o esta forma humana, porque es una forma humana, normal, pero que no tenemos que ya tener nosotros, de ver el pero de los demás. Pero el versículo 15 el Señor le dijo, ve porque me es instrumento escogido, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Y mira la respuesta de Ananías. Y esa tiene que ser nuestra forma también. Porque aquí estamos viendo dos personajes. No solo veamos a Pablo, también vemos a Ananías. Que aunque era discípulo, pero estaba viendo el mal del otro. Amén. Estaba viendo el pero del otro. Estaba viendo las cosas que todavía el otro tenía mal. Amén. Pero Ananías en el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo, ¿cómo le dijo a Saulo? Arrepiéntete, hijo del diablo, has hecho mal. ¿Cómo le dijo a Saulo? Porque usted se ha dado cuenta que es la forma que hoy en día el cristiano usa normalmente. Cuando ve a alguien mal, que hace algo malo, ¿qué le dice?
Y hasta le dice hijo del diablo. ¿Ven? Qué malo es eso, hermano. Que a mí me da un dolor cuando yo escucho a un cristiano menospreciar a otro hombre, no teniendo entendimiento que es criatura de Dios, que es creación de Dios, y que a esa criatura, a esa creación, Dios también quiere salvarlo. Pero como también Ananías tuvo un encuentro con el Señor, porque el encuentro no lo tuvo solo Pablo en este capítulo, también lo tuvo Ananías. Y Ananías le dice a Pablo, ¿qué le dice? ¿Cómo le dijo Ananías a Pablo? Qué hermoso, hermano. ¿Qué le dijo? Hermano Saulo. Primero Ananías estaba, como quien dice, criticando a Saulo. Oye, Saulo es un malhechor. Saulo es un hombre que ha matado. Saulo es un hombre que está persiguiendo a los cristianos. Saulo es esto, esto y esto, le estaba diciendo al Señor. ¿Ven? Pero cuando Ananías también tuvo un encuentro con el Señor, ahora ya no dice, Saulo es esto, sino dice, Saulo es mi hermano. ¿Ven? Y eso también tiene que haber en nuestras vidas. Entender, hermano, que cada uno de nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. ¿Somos hijos del mismo Dios o no somos hijos del mismo Dios? No creo que aquí haya alguien que tenga otro Dios diferente, porque hay un solo Dios, hermano. Amén. Entonces somos hermanos. Ananías que criticaba a Pablo, ahora Ananías ora por Pablo. Ananías que criticaba a Pablo, ahora Ananías siente amor por Pablo. Porque solo el sentimiento de amor nos hace decirle a otra persona, mi hermano. Solo el sentimiento de amor, ese amor que viene de Dios. ¿Amén? Ese amor que viene de Dios nos va a hacer sentir y hacer decirle a otra persona, tú eres mi hermano en Cristo Jesús. Aún aunque hayas hecho mal, tú eres mi hermano. ¿Amén? Aún aunque hayas cometido algún pecado, tú eres mi hermano. Y mire qué pecado había cometido Saulo. Saulo había mandado matar a un muchacho lleno del Espíritu Santo que predicaba a Jesús con toda sabiduría y gracia, llamado Esteban. ¿Ven? Saulo comenzó a perseguir a todos los discípulos que estaban en Jerusalén. ¿Ven? Pero ese Saulo, hermanos, también tuvo un encuentro con el Señor. Y Ananías también tuvo un encuentro con el Señor, que es lo más hermoso, hermano. Que Ananías, siendo discípulo, tenía quizás un mal concepto, pero ahora cuando tuvo un encuentro con el Señor, cambió su concepto. Y le dijo, Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Mire, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor nos va a revelar lo que está pasando a la otra persona. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nosotros vamos a entender lo que a la otra persona le está sucediendo. Si usted lee en los capítulos 11, 10, 11, 12, 13, en el versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, usted va a ver la conversación de Ananías y el Señor Jesús. Y no ve que en la conversación decía, yo me le aparecí a Saulo en el camino. Pero en la intimidad o en el encuentro que tuvo Ananías, la conversación se alargó. Y el Señor le dijo, Ananías, yo a Saulo lo he escogido. ¿Cómo lo he escogido? Me le presenté en el camino de Damasco. Él venía a perseguir a los cristianos, pero ahora yo me le revelé a él. Cuando usted ora al Señor, usted va a entender, hermano, lo que está pasando con la otra persona. Usted va a poder interceder por la otra persona. Usted va a poder orar por la otra persona. Pero cuando usted tiene intimidad con Dios, cuando usted le pide al Señor con amor por la otra persona. Ananías, cuando entendió que Saulo era escogido del Señor, entonces le pidió al Señor. Aquí no lo dice, pero yo imagino que le dijo al Señor, bueno, Señor, ¿qué sucede con Saulo? ¿Qué tengo que hacer? Bien, además de ir, él dijo, anda, porque Saulo yo me le presenté en el camino. Sucedió esto, esto y aquello. Bien, por eso que el versículo 17 dice que Ananías le dijo que se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. En el versículo 11 le dijo el Señor a Ananías, mire que se lo leo de nuevo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca a casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es lo único que le había dicho.
Amén. Pero en la intimidad el Señor le reveló todo lo que había sucedido con Saulo. ¿Ven? Y todo lo que estaba pasando Saulo. Entonces, en esa intimidad, Ananías pudo interceder por Saulo, ¿ven? Y le pudo decir, mira, el Señor me ha enviado. Tú que lo encontraste en el camino, ahora el Señor me ha enviado para que tú recibas la vista. Y aún más, dice aquí, dice, después de recibir la vista, le dijo, sé lleno y sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Además de recibir la vista, hermano, ahora Ananías llenó a Saulo. ¿Bien? A veces hay personas que son llenas o dicen ser llenas del Espíritu Santo, pero no llenan a los demás. La Biblia habla de una mujer, hermanos, que era una esposa del profeta y se había muerto su esposo. Y fue donde Eliseo y le dijo, Eliseo, ha muerto mi esposo y me he quedado sin nada. Y él dijo, anda, recoge las vasijas, amén, y métete en tu cuarto, encierra en tu cuarto con tus hijos y llena esas vasijas de aceite. Y dice que después que llenó esas vasijas de aceite, esas vasijas igual las dio, amén, a todos los que estaban alrededor. Hay muchos que están llenos del Espíritu Santo, pero no dan nada. Amén. Ananías tuvo un encuentro con el Señor también aquí. Se llenó del Espíritu Santo y aún además llenó del Espíritu Santo ¿a quién? A Saulo. Amén. Mire qué ministerio poderoso, hermano, que se activó en Ananías. Amén. Le dice que aquí dice, oró por Saulo. Amén. Le puso su mano encima, recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Y dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué más? Fue bautizado. Levantándose vino a Ananías, le dijo, mira, este es lo que tienes que hacer en el Señor. La palabra de Dios dice que el que se arrepiente, amén, y es bautizado será salvo, amén. Entonces Pablo le habrá dicho a Ananías, yo me he arrepentido, he entendido quién es el Señor. Y Ananías le dijo, ahora vamos, bauticémonos. Y lo llevó a un lado y lo bautizó. Amén. Y lo bautizó a Pablo, hermano. Qué ministerio completo que tuvo Ananías, o que cumplió Ananías, hermanos, en Pablo, hermano. Mire, dio sanidad de vista, lo llenó del Espíritu Santo, oró para el arrepentimiento, le hizo esa oración de fe que nosotros hacemos cuando alguien se convierte al Señor, y lo llevó a las aguas y lo bautizó. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. También por Ananías, hermanos, que hizo este ministerio poderoso. Dice, y habiendo tomado alimentos, mire, Pablo que estaba ayunando esos 3 días, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Ahora Saulo se hizo partícipe, ¿de qué cosa? De la familia de Dios. Amén. Ahora Saulo se congregaba en la iglesia del Señor para conocer más de Dios, para llenarse más de Dios. Y después dice el versículo 20, dice, y enseguida predicando a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. El que primero él perseguía, ahora él lo publica, él lo declara, él lo predica, hermanos, él lo exalta. Porque, hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, hermanos, vamos a predicar a Cristo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, hermanos, vamos a exaltar a Cristo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, vamos a glorificar a Cristo, hermano. Vamos a glorificar su santo nombre. Lo hizo Saulo, lo hizo Ananías. ¿Tú y yo lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Tú y yo tenemos que hacerlo, hermano. Dice el versículo 21, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Mire, el que no ha tenido un encuentro con Dios sigue viendo lo malo de su hermano. Sigue viendo lo malo de la persona. Estos judíos que estaban en la sinagoga, podemos entender que no eran todavía cristianos, porque sabemos que Pablo entraba a la sinagoga a predicarle a los judíos, que no eran cristianos, que no conocían a Cristo. Y estos judíos, ¿qué hacían? Veían el defecto de las personas. Oye, no, Pablo es así todavía. Cuando Pablo ya había tenido un encuentro con el Señor, y el Señor estaba obrando
en su vida. Acuérdense que dicen los teólogos que se han puesto ahí a ver tiempo, número, años y todo. Dice que más o menos 35 años duró Pablo, el cambio total de Pablo de su vida, a cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y cuando Pablo dijo que ya lo había cumplido todo en el Señor. Duró mucho tiempo, hermano. Todavía Pablo, hubo muchas cosas que cambiar en Pablo. Pero aún así, el Señor Jesucristo usaba a Pablo con poder y con gloria, hermano. Amén. Entonces vemos dos hombres, hermanos, que tuvieron un encuentro con el Señor. No solo vemos a Pablo, no solo me quiso parar en Pablo en esta historia, sino también me quise parar en Ananías. Vemos a uno que no era cristiano y en Cristo se convirtió. Y vemos que era uno que era cristiano y en Cristo también se convirtió. Amén. Porque muchas veces somos discípulos del Señor, pero hay cosas que todavía no están bien en nuestras vidas. Amén. Pidamos al Señor, hermanos, tener un encuentro con Él como lo tuvo Ananías en este momento, hermano. Como Ananías, hermanos, pudo activar su ministerio, pudo activar su vida, hermanos, pudo activar los dones del Señor en Él. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que el encuentro que tengamos con Él sea un encuentro que active nuestras vidas en Él. Amén. Para predicarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. Para que nuestra vida cambie, para que nosotros podamos tener resultados en el Señor. Para que ya no seamos como Ananías, que lo veía a Saulo como ese malhechor, pero ahora después lo veía como a Saulo como un hermano. Amén, como un hermano. Vamos a ver algunos ejemplos, amén, de Pablo, de cómo Pablo, hermanos, enseña, hermanos, que él ya las cosas viejas de él pasaron. Como decíamos en 2 Corintios 5:17. ¿Quién se acuerda de 2 Corintios 5:17? No la vea adelante. Si no la han puesto, no la vea. Ah, ya no la han puesto. A ver, dígalo más fuerte. Amén. De modo que si alguno está, pregúntale al hermano que tiene al lado, ¿tú estás en Cristo? Pregúnteselo. Pregúnteselo al hermano que tiene al lado, pregúntale, ¿tú estás en Cristo? No tenga miedo de preguntarle. Hermana Estefany, tú que estás sola ahí, ¿estás en Cristo? Si estamos en Cristo, ¿qué sucedió en nuestra vida? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Amén. Las cosas viejas pasaron. Amén. Entonces vamos a ver en Pablo. Mire que Pablo que habló este versículo. Vamos a ver algunas cosas de Pablo. Hechos 8:3. Amén. Ahí mismo en Hechos 8:3. Ahí al ladito. Y Saulo, dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Miren las cosas viejas de Pablo. Pablo, ¿qué hacía primero? Perseguía a los cristianos. Amén. Perseguía a los cristianos. Amén. Y vemos que también Ananías, ¿qué hacía Ananías? ¿Qué era cristiano? ¿Qué hacía Ananías? No, estamos hablando de las cosas viejas. Primero, lo viejo de Ananías, ¿qué era? Hablaba mal del otro, amén. Veía el malo del otro, el pero del otro, amén. Entonces vemos Pablo, hermanos, que en el versículo 3 del capítulo 8 perseguía a la iglesia, amén. También vamos a ver otro aspecto en Gálatas 1:23, amén. Las cosas viejas, hermanos, tienen que pasar en nuestras vidas, tienen que ser quitadas de nosotros. Gálatas 1:23. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Amén. Mire, Pablo en otro tiempo, como decía en Hechos 8:3, perseguía a la iglesia. En otro tiempo la asolaba, pero ahora ¿qué hacía? La predicaba a la iglesia, ayudaba por la iglesia, ayunaba por la iglesia, ministraba a la iglesia, hermano, amén. Oraba por la iglesia. No me acuerdo en cuál iglesia decía Pablo, dice, yo por ustedes estoy sufriendo dolores. Amén. Puede ser, creo que era Corintio, amén.
Entonces, eso hace un hombre de Dios que es transformado por Dios. Sufre dolores por los demás. Amén. Sufre dolores por sus hermanos. Lo que ya antes hacía no lo hace, ahora hace cosas nuevas en Cristo Jesús. Vamos a Hechos 26. Hechos 26. ...19 y 20... Amén. Pablo, que acuérdense que era el que asolaba la iglesia, ahora en su conversión le dice al rey Agripa, le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué sucedió con Pablo? Él no fue rebelde. ¿Cuántos tienen llamado al Señor? A todos el Señor nos ha llamado, hermano. Algo el Señor nos ha llamado a hacer. Decía un gran predicador que eso me encantó cuando lo escuché decir, decía, si el Señor te quisiera en el cielo enseguida, después de bautizarte te llevaba, porque era en el momento en el cual más santo te encontrabas, dice. En el momento que usted se encontró más santo en la vida es en el momento que usted se bautizó. Dice, ahí te hubiera llevado el Señor. Pero si el Señor no te lleva es porque tiene un plan y un propósito con tu vida. Amén. Un llamado contigo. Y Pablo dice, hermanos, que él tuvo un llamado y le dice al rey Agripa, le dice, no fui rebelde a la visión celestial. Si tenemos un llamado, tenemos que cumplir el llamado en el Señor. ¿Bien? Sino que anuncié primeramente a todos los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y sean convertidos, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida, hermano, es cambiada. Amén. Entendemos cuál es el llamado y el propósito de Dios y lo cumplimos, lo vivimos en nosotros. ¿Ven? Y hermanos, más que todo, dice aquí en el versículo 20 que me encanta, dice que ahora él había hecho obras y decía a los demás de hacer obras dignas de arrepentimiento. Amén. Obras dignas de que él es una nueva criatura en Cristo. Amén. Si nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, hermano, es necesario que nuestra vieja vida quede en el pasado. Y que ahora nosotros hagamos obras dignas de arrepentimiento. Amén. Obras dignas, hermanos, que exalten al Señor. Amén. Entre esas obras dignas es cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho. Amén. Cumple el llamado que el Señor nos ha hecho. No me viene el nombre, porque quiero decirlo, creo que fue a Timoteo que le dijo, cumple el llamado de evangelista, ¿no? A Timoteo le dijo. Amén. Cumple tu ministerio. Se dice que Timoteo, hermano, se había quedado estancado por las críticas, hermanos, porque las personas no lo respetaban. Se dice que Timoteo, hermanos, lo menospreciaron en el lugar donde Pablo lo mandó. Y Timoteo dice, bueno, me están criticando, me están menospreciando, no me quieren hacer caso. Timoteo habrá dicho, ya aquí nadie quiere nada conmigo, me quedo tranquilito, sentado, voy los domingos al culto, me voy a mi casa y se acabó todo. Eso pensaba Timoteo, hermano. Pero Pablo le manda una carta escribiendo y le dijo a Timoteo, cumple el ministerio por el cual fuiste llamado. Cumple tu obra evangelista. Usted está cumpliendo la obra del Señor, hermano. Usted está cumpliendo el llamado del Señor. Porque si usted tenía un encuentro con el Señor, tiene que cumplir, hermano, el llamado de Dios. Tiene que cumplir, hermano, el propósito por el cual Dios lo tiene aquí en la tierra. Si no lo sabe, pregúntele al Señor, vaya en intimidad al Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿Qué tengo que hacer yo en ti? ¿Amén? ¿Qué tienes que hacer tú en mí, Señor, para que yo pueda cumplirlo? ¿Amén? Para que yo pueda hacer obras dignas de arrepentimiento, obras que te exalten, que te alaben, obras que te agraden a ti, Señor. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos, nosotros, hermanos, que podamos entender cuál es su llamado y poderle servir. No se quede estancado. Timoteo se había quedado estancado por las críticas, por las burlas, se había quedado estancado porque quizás no le hacían caso, quizás no lo respetaban. ¿Cuántas cosas podemos decir que quizás le estaba pasando a Timoteo? Pero Pablo le dijo, cumple tu obra. ¿Amén? Yo pienso que en esta mañana el Señor está pidiendo a nosotros que cumplamos la obra por las que nos llamó. Cuando yo leí, hermanos, este versículo 19, hermanos, me quedé sorprendido. Le dijo al rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
Amén. Así que, hermanos, reflexionen este versículo usted también. Amén. Otro punto, hermano. Amén. Entonces, la vida, las cosas viejas ya pasaron. Amén. Todas son, dice, hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Para cuántos todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús? ¿Para cuántos ha pasado su vieja vida? Amén. Dice que la vida cambia cuando se tiene un encuentro con Dios. Amén. Y cuando se tiene un encuentro con Dios, la vida no solo cambia, sino que también la vida obra o trabaja para Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos. Saqueo. Amén. Saqueo experimentó un cambio inmediato. Amén. Al tener un encuentro con Jesús. Lucas 19, 5 al 9 nos habla este hecho, hermanos. Lucas 19, del 5 al 9, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, el Señor quiere, ¿qué cosa? Posar en nuestra casa. Amén. Y dice que es necesario, amén, que Él pose en nuestra casa. ¿Qué sucede cuando Jesús entra en nuestra casa? Amén. ¿Qué sucede cuando tenemos un encuentro con Jesús y le permitimos que Jesús habite en nuestra casa? Dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mire el primer punto. Él, ¿qué tenía Saqueo cuando encontró a Jesús? Le dio gozo. Amén. ¿Qué le dio Jesús a Saqueo? Gozo. Amén. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, hermanos, dice que Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, todos me están criticando, me están murmurando, por favor, descienda fuego y los queme. ¿Así dice la palabra del Señor? No. Amén. Pero el cristiano hoy en día, si alguien le murmura, ¿qué dice? Señor, tuya es la venganza, tú pagarás. Dice, Señor, Éxodo 14, 14, yo estaré quieto, tú pelearás por mí. Dale duro, Señor, dale duro. Muchos cristianos hoy en día toman esta actitud, amado hermano. Pero mire en Saqueo que tuvo un encuentro verdadero con Dios. Por eso digo, cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Dios, cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Saqueo, acuérdense, ¿quién era Saqueo? ¿Quién sabe quién era Saqueo? Un recaudador de impuestos. Amén. Era un hombre que tenía autoridad. Era un hombre que tenía, hermanos, ejército o soldados al lado suyo, donde caminaba. Él podía haber dicho, Señor, él podía haber dicho no al Señor, le podía haber dicho aunque su ejército le decía a los soldados, denle palo a todos esos ahí que me están murmurando. Todos esos ahí están hablando mal de mí, dicen que soy pecador, denle palo a todito. Comiencen uno por uno, denle. Pero él no lo hizo así, hermano. Ni en su forma física, que podía haberlo hecho natural por los soldados, ni en su forma espiritual diciéndole, Señor, que venga fuego sobre ellos. Miren lo que hizo Saqueo. Léalo conmigo. Dice, entonces Saqueo, léalo conmigo. Entonces Saqueo, léalo fuerte. Entonces Saqueo, yo me quedo aquí hasta que usted no lo lea fuerte. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Qué hermoso es eso, hermano. ¿Bien? Dice que la palabra, dar de gracia lo que recibiste es de gracia. Nueva criatura, hermano. Él entendió que en su ciudad, que hermanos, había pobreza. Él entendió, hermano, que en
donde él estaba viviendo, hermano, había mucha gente que tenía necesidad. Y él dijo, voy a ayudarlos ahora. El Señor entró en mi corazón, voy a ayudar a mi prójimo. El Señor entró en mi corazón, voy a hacer paz con mi prójimo. Si en algo he defraudado. ¿Ven? Cuando el Señor entra en nuestra vida, hermano, cambiamos nuestra actitud. Cambiamos nuestra actitud hacia los demás. Le estoy diciendo, él tenía autoridad en la tierra para decirle a los soldados que los castiga. Y si nosotros vamos a la palabra, como a veces nosotros la cogemos y decimos, Señor, tú ya la venganza, tú pagarás, Señor, el que se levante contra mí, Señor, tú le vas a castigar. Y sí, podemos coger tantos versículos para mandar a los otros hermanos que vamos a hacer mal. Pero cuando tenemos esta actitud, que hermanos como Zaqueo, que tuvo un encuentro con el Señor, es hermoso. ¿Ven? Él tuvo gozo, él no dejó que las críticas le paren su gozo. Él no dejó que las murmuraciones paren su gozo, sino que él dijo, Señor, voy a ayudar a mi hermano, voy a ayudar a mi prójimo, voy a dar al pobre. Señor, si en algo he hecho algo malo a alguien que me está criticando porque he hecho algo malo, voy a darle 4 veces más. No de lo malo, sino de lo bueno, porque quizás uno va a decir, oye, ya se ríen por allá atrás. Dice 4 veces más, y yo entonces me voy a quitar 4 veces. No, no se le quite 4 veces. Si usted ha hecho algo malo, 4 veces dele de bien a su hermano, a su hermana. Amén. A esa persona, hermano, que quizás usted ha defraudado. Dice el 9, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Léalo conmigo. Hoy, diga conmigo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10 que es hermoso dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero nosotros cuando alguien hace algo malo, ¿qué decimos? Pese perdido. ¿Sí o no? Eso vino a salvar y a rescatar el Señor. Dice la palabra del Señor que Él deja 99 ovejas. Quizás usted es una de esas 99 ovejitas tranquilas. Quizás su hermano es esa ovejita que se fue corriendo por allá en los montes. Pero esas 99 el Señor sabe que son tranquilas, la deja ahí y va a buscar a esa una. ¿Amén? Entonces, que ese comportamiento de Zaqueo nos ayude, hermanos, a nosotros. ¿Cuál es el comportamiento de Zaqueo? De tener gozo. Y ahora dar a los demás, al que necesita. Amén. Dar al que necesita. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, para que el encuentro que nosotros hemos tenido con el Señor sea un encuentro real. Amén. Isaías, hermanos, también tuvo un encuentro con el Señor. Decimos, bueno, Zaqueo era un publicano, Zaqueo era un hombre que no conocía al Señor. Por eso tuvo un encuentro. No, también a veces el que ya conoce al Señor necesita tener un encuentro con el Señor. Ananías, que ya conocía al Señor, tuvo también un encuentro con el Señor. Por eso lo recalqué. También hubo un hombre, hermano, un gran profeta, ¿ven?, llamado Isaías. También Isaías, hermanos, tuvo un encuentro con el Señor. ¿Ven? Isaías 6, ¿ven? Él dice que ahí tuvo la gran visión, que tuvo visión y llamado de Isaías. Pero vamos a leer el versículo del 5 al 8. Dice, entonces dije, he aquí, mire lo que dice Isaías. ¿Qué dice Isaías? He aquí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. 6:5. ¿Cómo era Isaías? Pero ¿cómo? Si era el profeta de Dios. Si se da cuenta, hermano, si reflexiona en esto. Él también era un profeta del Señor. Y era un gran profeta. Usted va a leer, hermano. ¿Sabe que me gusta mucho que esta parte, hermano, de la Biblia esté justo en el versículo 6? Para que si usted puede entender, hermanos, que el versículo, en el capítulo 5, en el capítulo 4, el capítulo 1, usted ve que allá Isaías ha dicho muchas profecías. ¿Bien? Y usted puede entender que aunque si él estaba sirviendo al Señor, todavía había algo malo en su vida. Quizás usted está sirviendo al Señor, pero necesita ese encuentro para que se quite eso algo malo de su vida. Isaías le dice al Señor, he aquí que soy
muerto. Mire, él reconoce que lo que estaba mal en él lo llevaba a la muerte. Amén. Pero le dice el Señor, también le dice, porque siendo hombre inmundo de labios, reconoce ¿qué cosa? Su pecado. La Biblia dice que el que reconoce su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, recibirá misericordia. Isaías, hermanos, hace esto delante de Dios, reconoce su maldad, reconoce que su maldad lo va a llevar a la muerte, pero también al mismo tiempo le reconoce su pecado y se aparta de él. ¿Bien? Dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y es algo que yo me puse a analizar bastante. ¿Sabe que Isaías quiso darle al Señor lo que nosotros le damos siempre? ¿Qué nosotros le damos siempre al Señor? ¿Qué cosa, hermano Miguel? No. ¿Sabe que siempre le damos al Señor la excusa? Señor, yo me comporté así porque el de allá me hizo comportar así. Yo me desquité porque el de allá me habló mal. Yo hice esto porque el de allá. Siempre le tenemos a Dios, le ponemos la excusa. No, Señor, es que yo no fui porque mi esposo me dijo esto, entonces ya se me amargó el día, ya me quedé en casa. Señor, yo no hice esto porque me dijo lo de aquí o lo de acá. Siempre le ponemos a Dios quizás la excusa. Amén. Y aquí, mire, léalo de nuevo conmigo. Entonces dijo, he aquí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios. Y ahí le pone la excusa. Soy inmundo, ¿por qué? Porque el de allá me hizo pecar. Porque el pueblo me hizo pecar. Y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos. Amén. Entonces él pone la excusa. Yo soy inmundo porque los demás me han corrompido. No. Si usted es de Dios, hermano, nadie lo tiene que corromper. Y si se ha corrompido, tenga un encuentro con el Señor. Amén. Ese encuentro que tuvo Isaías, que le dijo aquí, Isaías dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y Isaías dijo, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Ven? No le dijo, bueno, Isaías, te perdono porque es verdad, tú estás en un pueblo malo. No, él le dijo, tu pecado y tu culpa te son perdonadas. ¿Ven? Y el Señor, hermanos, cuando tenemos un encuentro con el Señor, entendemos, hermanos, que el pecado nuestro no viene por los demás. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, no vamos a darle la culpa a los otros por el mal que hacemos. Vamos a entender que hemos fallado nosotros y le vamos a pedir al Señor perdón por nosotros, por nuestras vidas. Y el Señor, que es rico en bondad y en misericordia. Amén. Dijo David que sus misericordias aún no han decaído, sino que son nuevas cada día sobre nosotros. Hermanos, nos perdona. Y es lo que hizo con Isaías. ¿Ven? Dice que a Isaías mandó un serafín con un carbón encendido, hermanos, para borrar sus pecados, hermanos, para limpiar sus labios, para quitar su culpa. ¿Ven? Pidámosle a Dios, Señor, esto está mal de mí. Quítalo, bórralo, límpialo, para que yo pueda servirte. Porque después de esto dice que oyó, mire, después que fue borrado su pecado, dice, después oí la voz del Señor que decía, amén, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mire, antes de eso, él vio, dice en el versículo 2, que él vio, hermano, que habían serafines y que volaban, hermanos, y vio, dice que el templo se había cubrido, en el versículo 1, de la gloria del Señor. Él vio, él solo vio, hermano. O sea que muchas veces nosotros vemos y vemos, pero no vimos al Señor. ¿Por qué no vimos al Señor? Por nuestro pecado. No por el de demás, el de los otros. Él, hermanos, vio la gloria de Dios. Vio el templo, hermano, que se llenó de esa nube. Vio los serafines. Pero solo hasta el versículo 8, él revela que él pudo oír la voz de Dios. Él revela en el versículo 8, dice, después oí. ¿Después de qué cosa oyó la voz del Señor?
Después de que vino el serafín y le tocó con el carbón encendido y quitó su culpa y su pecado. ¿Ven? Nosotros, hermanos, para oír la voz de Dios, tenemos que limpiar nuestra culpa y nuestro pecado. Limpiemos nuestra culpa y nuestro pecado, hermanos, y oiremos la voz del Señor. Dice que después oyó la voz del Señor que decía, he aquí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Si te das cuenta que cuando nosotros ya no hay pecado en nuestra vida, podemos responder al llamado del Señor. Podemos entender cuál es la visión de Dios para nuestras vidas. Entonces tengamos un encuentro con Dios. Y si lo hemos tenido, hermanos, pidámosles perdón al Señor que si hemos cometido algo para poder nosotros oír esa voz. Poder oír la voz del Señor. Se lo iba a decir al último, pero se lo digo ahora. No le había puesto título. El hermano Edgar me dice, oye, ¿cómo se va a llamar el campamento? El hermano Jefferson me dice, hermano Christopher, ¿cómo se va a llamar el campamento? O sea, yo siempre le pongo un nombre al campamento. No le pongo porque yo quiero, sino que le pido al Señor. Y sabe que le estoy diciendo, Señor, ¿cuál es el nombre del campamento? ¿Cuál es el nombre del campamento? Y no oía nada de parte de Dios. Entonces, yo dije, no, tengo que hacer algo. Busqué a Dios. Como nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios. Pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados si hemos pecado. Señor, si he hecho algo malo ante ti, perdóname. ¿Sabes? Estaba así, un poco afligido porque quería escuchar al Señor que me diga cómo se va a llamar el campamento. Pero entendí que había algo malo en mi vida que tenía que pedirle perdón a Dios. O sea que cuando yo me puse a cuenta con el Señor me dio el nombre del campamento. ¿Ven? Y me dijo el Señor, regresa a Betel. Así me dijo el Señor. El campamento se va a llamar Regresa a Betel. De ahí para allá usted vaya a su casa y vaya a leer todo lo que es Betel y va a entender. De ahí porque si no me puedo poner a predicar otra cosa. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor, oímos la voz de Dios. Es lo que quiero decirle. Cuando usted se pone a cuenta con el Señor, usted oye, hermano, esa voz hermosa y entiende el propósito de Dios para su vida. Y es lo que pudo entender Isaías. El versículo 8 dice, después oí la voz del Señor. ¿Después de qué? Después de haber pedido, hermano, al Señor perdón por sus pecados. Después que el Señor lo perdonó, porque el Señor cuando nosotros le pedimos perdón, dice que el que confiesa con su boca, amén, amén, y se aparta de sus pecados recibe misericordia, amén. Vamos a ver otro hombre, hermano. Ya vimos uno que era publicano, vimos que también uno que era cristiano, amén, poniéndole así, bueno, un siervo del Señor, como Isaías. Ahora vamos a ver también aquí, hermanos, una mujer que estaba apartada. Vimos uno publicano, vimos uno, pues digámosle así, para entender cristiano, ahora vemos uno apartado. Una mujer samaritana. Juan 4, vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 39 al 42. Y alguien quizás me sabe estar preguntando en su mente, porque el hermano dice que la samaritana estaba apartada. Porque acuérdense que Samaria eran de las 10 tribus de Israel. Era la capital de las 10 tribus de Israel, de los que se habían apartado del Señor, de los que se habían hecho altares en los montes, de los que habían hecho falsos dioses. ¿Ven? Por eso que cuando la samaritana habla con el Señor, le dice, Señor, en este monte nosotros adoramos, pero los judíos dicen que se adoran en este otro monte. Ella se había apartado del Señor. Y el Señor le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Ellos estaban adorando algo que no conocían, estaba apartada. Pero tuvo un encuentro con el Señor. Versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que le había dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Mire, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor va a revelar nuestra maldad, que nosotros le vamos a poder decirle, Señor, perdóname. ¿Bien? Y eso, hermano, va a hacer que nosotros demos testimonio a los demás. Testimonio a las demás personas diciéndole, mire, el Señor es bueno, el Señor hizo esto conmigo. Dice el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos. Mire, ya no era solo ella que estuvo apartada, el Señor la rescató, y ella apartada, ahora ya reconciliada, ahora estaba atrayendo a más apartados al Señor. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. ¿Ven? Si nosotros nos vamos al inicio, dice que la samaritana le dijo al Señor Jesucristo, dice, los judíos y los samaritanos no se llevan. ¿Ven? Es lo que quizás nosotros hoy en día decimos, los cristianos y los apartados
Téngalo lejito, ¿no? Uy, se apartó ya, no, ni lo saluda ese que se apartó del Señor. ¿Ven? Y es la mentalidad que tiene esa mitad. Pero mire cómo cambió al encuentro con el Señor. Ahora ella cambió, ella también predicó y ella también estaba rescatando más almas para el Señor. Qué hermoso es esto, amén. Dice el 41, dice, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Amén. Ahora ella no solo tuvo un encuentro con ella, con el testimonio de ella, sino que también tuvieron un encuentro real con el Señor. Y ellos pudieron cambiar. Amén. Ellos también pudieron entregarse al Señor, hermano. El versículo 42 dice, y decían a las mujeres, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, vamos a entender que Jesucristo es el Salvador. Y vamos a poder, hermanos, predicar y expresar, hermanos, nuestra fe a los demás. Y las demás personas también van a poder entender que Jesucristo es el Salvador del mundo. Que Jesucristo, hermanos, es el Redentor, hermanos, de todas las personas, amados hermanos. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida cambia. Amén. Y no solo cambia nuestra vida, sino que también trabajamos, como decía, para el Señor. Amén. Obramos, hermanos, para glorificar el nombre del Señor, hermano. Amén. Vamos a ver rápidamente algunos versículos. Gálatas 5:1. Amén. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida queda marcada. Mire lo que sucedió hablando de Pablo. Vamos a regresar un ratito a la vida de Pablo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes a la libertad que con Cristo nos hizo libres. Mire, cuando tiene un encuentro con Cristo, Cristo dice que lo hace libre, amén. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, usted se hace libre, amén. Y ya no puede estar esclavo en el yugo del pecado, amados hermanos, amén. Ya no se esclavice del pecado, usted ya ha sido libre con el Señor. Ese encuentro que el Señor estuvo con ustedes para libertarlo, para sacarlo del pecado. Ya no peque, si ha pecado, pídele perdón al Señor y reconcíliese con Él. Amén. Romanos 6:22. Romanos 6:22, la palabra del Señor dice así. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué nos pide el Señor, hermano? El encuentro con el Señor nos pide y nos lleva a libertad, ¿para qué? Para vivir una vida santa, amén. Tened por fruto la santificación y como fin. Amén. Si usted vive una vida santa, usted va a tener como fin la vida eterna. Si viene el Señor, ¿cuántos se van a salvar? Señor, Padre, no vengas ahorita porque nos quedamos muchos. Señor, espera que termine el culto que vamos a orar para que todos se reconcilien. ¿Cuándo se van a salvar si viene el Señor, hermano? Si usted vive una vida santa, usted tiene por fin, dice, la vida eterna. Usted tiene por seguridad. ¿Sabe? Muchos cristianos dicen, no, yo me voy a salvar por fe. No, tú la salvación la recibiste por fe. Tú te vas a salvar por la vida que estás llevando, por cómo estás caminando en el Señor. Si tú estás caminando con una vida santa, tú vas a tener por fin la vida eterna. Isaías 53:6, de este gran profeta que leímos, hermanos, que fue llamado por el Señor, pero tuvo un encuentro con el Señor y ese encuentro hizo cambiar su visión, su forma de ser. Habla en el versículo, le dije el versículo 6 del capítulo 53 sobre nuestro Señor Jesucristo. 53:6 dice, todos nosotros, mire, dice aquí que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros, de todos nosotros, hermanos. Amén. Aunque si en algún momento nosotros nos descarriamos, el Señor ha cogido ese pecado, se lo ha puesto en sus hombros, amén, para librarnos de qué cosa? Del pecado. Amén. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, hermano, usted queda libre del pecado, libre del yugo de la esclavitud, hermano. ¿Libre para qué? Para vivir una vida santa, recta, agradable a Dios, hermano.
libre para vivir una vida que pueda exaltar el nombre del Señor. Para terminar, hermanos, vamos a leer Juan 15, 15. Amén. Juan 15, 15. Dice la palabra del Señor en Juan 15, 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Dice la palabra que ya no nos llamará siervos, sino nos va a llamar amigos. ¿Por qué? Porque dice que Él nos hace conocer todas las cosas que vienen del Padre. Amén. Entonces, amados hermanos, el 16 dice también, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pedís al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire, el Señor nos ha elegido. El Señor ha tenido un encuentro con nosotros. ¿Para qué cosa? Para que nosotros demos frutos. Amén. Para que nosotros demos frutos. ¿Cuántos estamos dando frutos? Bueno, eso está en su vida, hermano. Por los frutos dice lo conoceréis. Entonces, que nos conozcan por dar buenos frutos a cada uno de nosotros, hermanos. El Señor nos ha escogido, nos ha elegido para que nosotros podamos glorificar su nombre. Para que nosotros, hermanos, podamos exaltarlo. Vemos que Pablo dio frutos, hermanos, cuando tuvo un encuentro con el Señor. Vemos que Ananías dio frutos cuando tuvo un encuentro con el Señor. Vemos que Isaías dio fruto cuando tuvo un encuentro con el Señor. Vemos a la samaritana que dio fruto cuando tuvo un encuentro con el Señor. Zaqueo dio fruto cuando tuvo un encuentro con el Señor. Y ahora nosotros también tenemos que dar frutos, porque nosotros pienso que cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor. ¿Ven? Y si no es así, hermano, póngase de pie conmigo, ya que yo estoy de pie, y ore al Señor, hermano. Vamos a pedirle al Señor, hermano, que si hay algo que no nos ha permitido escuchar su voz, como yo le decía, hermano, me alegré en el Señor por la voz que me dio, hermano, por la respuesta que me dio a mi llamado. ¿Ven? Si hay algo que no está permitiendo escuchar su voz, si hay algo, hermano, que no está permitiendo que usted, que hermano, entienda el llamado del Señor, ore al Señor, hermano, incline su rostro, cierre su ojo, hermano, inclinado su rostro y pida al Señor que le permita oír su voz, hermano, que permita oírlo a Él, que permita, hermano, entender su llamado. Isaías, hermano, solo después que tuvo encuentro con el Señor pudo oír la voz de Dios. Al principio solo tenía visiones. Y es bonito tener visiones, pero es más bonito cuando usted y yo oímos la voz del Señor. Dice que Ananías dice que tuvo una visión, pero después el Señor le habló y le dijo lo que tenía que hacer y sucedió. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en este momento, Señor, en este día, Señor, que tú nos has hablado de nuestras vidas, Señor, Padre, bendito Dios, pienso que cada uno de nosotros los que estamos en este lugar hemos tenido un encuentro contigo, Señor. Por eso tú nos tienes en este lugar, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, Padre amado Dios, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, Padre amado Dios, así como esa luz que rodeó, Señor, a Saulo, Señor, Padre amado Dios, y lo convirtió, Señor, en Pablo, Señor, Padre, bendito Rey, Señor, en un apóstol tuyo, Señor, un enviado, Señor, Padre amado Dios, en un hombre, Señor, Padre amado Dios, que trascendió los tiempos, Señor, Padre amado Dios, bendito celestial, Padre, haciendo tu obra, Señor, Padre, la gloria a Dios. Bendito Rey, Señor Padre, queremos cada uno de nosotros tener un encuentro, Señor Padre, contigo, Señor. Quizás uno dice, bueno, ya tuve un encuentro cuando te conocí, Señor Padre amado Dios. Isaías ya te conocía, Señor Padre amado Dios, pero solo, Señor, hasta que tuvo un encuentro verdadero, Señor Padre, contigo, Señor Padre, como lo describe el capítulo 6, Señor Padre amado Dios. Y cuando confesó, Señor Padre amado Dios, su pecado, Señor Padre, cuando fue limpiado, Señor Padre, de su culpa y de su maldad, Señor Padre amado Dios, dice que Él escuchó, Señor, tu voz, Señor Padre amado Dios, bendito celestial. Nosotros, Señor Padre amado Dios, dice tu palabra en lo que leímos ahora último, Señor, en Juan 15, 15, que ya no somos siervos, Señor Padre amado Dios, sino que somos amigos, Señor Padre, porque tú nos has hecho conocer las cosas, Señor.
Señor Padre, ¿quién es que conoce las cosas, Señor Padre, sino el que te escucha, Señor Padre, el que escucha tu llamado, el que escucha tu voz, Señor Padre, amado Dios, al que tú le hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor Padre, amado Dios celestial, Padre? Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor Padre, amado Dios, a poder, Señor Padre, amado Dios, entender, comprender, Señor Padre, y vivir, Señor Padre, amado Dios, el propósito y el llamado que tú nos has hecho, Señor Padre, en el encuentro que tuviste con nosotros, Señor Padre, amado Dios. Yo te agradezco por este día, Señor Padre, porque tú eres bueno y nos has permitido estar aquí reunidos, Señor Padre, con cada uno de mis hermanos, Señor, glorificando y alabando tu santo nombre, Señor Padre. Que tu palabra en nuestras vidas, Señor Padre, lleve muchos frutos, Señor Padre, amado Dios, y que no regrese a ti vacía, Señor. Yo te agradezco, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quién vive, hermano?